¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengo varias preguntas con respecto a Jan, menos sobre Demet, pero más de Jan por el tema de la gala turca y todo eso. Mm, a ver, cuando yo tiré el otro día y a mí no me salía que iba a estar presente, sí me salió, o sea, yo no sabía que eso se podía transmitir ni cómo podía llegar a ser, honestamente. Por los comentarios no fue muy ameno ni muy lindo. No lo vi, no puedo opinar mucho sobre eso, ¿no? Pero cuando yo tiro y que me sale que él sí va a estar, pero cuando digo presencial me sale que no, bueno, y lo tiré varias veces, por algo salió. O sea, no estuvo presencial, pero o sea, yo dije no iba a estar que iba a estar por ahí presente, que me salía presente, sí. Evidentemente en algún lugar estuvo. Esto por ahí, si lo mostró, seguramente nos vamos a enterar más adelante. Para los que se apuran y dicen tonterías, que pierdo credibilidad o no, o sea, honestamente. Yo generalmente estoy bastante segura de lo que digo y muchas cosas se demuestran con el tiempo, no enseguida, así que no por algo hago tantas tiradas. En líneas generales es para corroborar. Y que por ahí no iba a estar presente, sí salía que por ahí no iba a estar presente, pero también salía que podría haber habido algún tipo de comunicación, que no la hubo. ¿Qué pasó? Ay, esto parece que se pusiera negro, la pantalla puede ser, se ponga negra y se vaya, no sé qué pasa. Así que vamos a ver. Tiré un montón de cartas para hacer una respuesta, pero bueno, yo creo que... ¿por qué no estuvo? En realidad yo creo que se salvó de no estar ahí. ¿Hay alguien que lo aconsejó? De eso estoy segura. Eh, no es que no quisiera estar, o sea, no... que no le haya afectado algunas cosas. O sea, sí, obviamente le afectó todo lo que se dijo de él. Igualmente esa tirada la vamos a hacer. Pero acá creo que tuvo un consejo. En realidad, el que no haya estado, yo opino que fue más un triunfo que una derrota. Que lo hicieron a propósito esto, sí, lógico. Hicieron para que él quede mal en público. También yo creo que hay algo que está oculto eh, y se expuso. O sea, salió a la luz, por eso él tampoco fue. Tal vez se expuso que lo querían dejar mal en público. O sea, se enteró por el consejo de alguien. Digamos que se salvó. Yo lo que sí lo estoy viendo bastante en las tiradas que voy haciendo, lo veo un poco a veces medio ermitaño con todo este tema, aislado. O sea, como que se quiere separar de un montón de situaciones y quedarse, no literalmente solo, pero sí con las personas de su más íntima confianza. Y ya lo vengo viendo en varias tiradas. O sea, todo esto como se manejó, de la manera que se manejó con políticos, con gente que se bajó, que se subió de esas páginas de la periodista, y sobre todo mucha gente de la política, a él no le convence todo eso. Y está en modo bastante para adentro, con la gente que es muy cercana a él. A ver, que él tiene dolor y sufrimiento por toda esta situación, sí. Ojo que también pudo haber alguien que esté hospitalizado, Ojo. Yo esto no lo sé a ciencia cierta, pero es algo que también está marcando. Pero acá habla de una situación peligrosa y poco segura para él. Pero bueno, se descubrió el engaño y el cambio, realmente la dirección que tomó el volantazo, acá se expuso el cambio, ¿no? O sea, el engaño. Entonces giró el volante y esquivó
de estar ahí. Bien por él. Me alegro, honestamente. A ver, vamos a sacar 3 cartitas para corroborar. Bueno, acá creo que está más que claro. Acá, sí, iba a ir, pero acá esto se cortó de raíz. Acá está la muerte. Esto se cortó. No es que él no quisiera ir. Acá se cortó. Pudo haber habido alguien que lo aconseje o pudo haber habido alguien que lo bajara también. Bueno, acá me habla de un claro engaño, con todo el tema de las donaciones. Más que claro, un claro engaño. Creo que él, al no haber ido, honestamente para mí, salió victorioso de todo esto. Fue mejor para él. Bueno, vamos con otra pregunta. ¿Cuál era? Me olvidé la pregunta, yo la había hecho ya. Sí. Esto sí va a ir a... ¿Cómo es que se llama? Al Festival de Los Ángeles. A ver. Yo la vengo tirando hace un rato y no es que me sale limpia, como decir, es un sí. Yo diría que es un sí, tal vez no todos los días que o vaya más tarde o vaya más temprano. Yo diría que es un sí. El tema es que acá él quiere evitar una situación con una persona, con una mujer. Esta combinación de una mujer con el diablo es muy, pero muy mala. Es una persona que quiere, a ver, manejarlo y ponerlo en situaciones feas, ya sea usando su sexualidad, mostrándose con él como si fuera su amante. Es una mujer muy manipuladora, muy extremadamente manipuladora. ¿Quiere evitarse en esa situación? Sí, quiere evitar de encontrarse con esta persona totalmente. Entonces, tal vez postergue el viaje. Acá está el colgado, acá está el mundo colgado, la muerte y el carro. ¿Es probable que lo haga? Sí, es probable que lo haga. Pero quiere evitar esta situación con esta mujer. Y más o menos siempre que tiro me sale lo mismo. No me sale limpia, me sale que hay inconvenientes a la hora de ir. Esto es uno de los inconvenientes que me salen muy seguido. Puede ser que no se quiera encontrar con una mujer que lo puede meter en un problema bastante gordo, que no tiene nada de escrúpulos y que quiere conseguir lo que sea a como dé lugar. O sea, desastre. ¿Cuál era la otra? La de Beers, creo. Bueno, salud, las perras. La de Birsen, no, esta es la de si va a ser viola como el mar. Es la otra pregunta que tenía. Esta es la otra pregunta de viola. Después tengo la de Birsen. Bueno. Volvemos a lo mismo acá, las combinaciones. Estas tres cartas son malas. Malas.
no habla de buenas situaciones, habla de engaños, habla de cosas turbias, de manipulación, de mucha manipulación. Me está hablando todo este, o sea, ya casi patológico. Hay cosas acá que son casi patológicas. Si él lo quiere hacer, no. O sea, evidentemente hay un contrato acá. Pero la tirada me termina con la torre y la muerte. Yo también lo dejo en duda que esto siga para adelante. Acá hay mucha manipulación, o sea, no es una serie para dejarlo bien parado a él, sino para dejar bien parado a otra persona. ¿Cuál es el daño? La manipulación de su imagen. Que él tenga que hacer el novio o tenga que hacer un marketing, me había olvidado estas cartas, pero es lo mismo. Un marketing que vaya en detrimento de su imagen como persona, como ser humano, que lo ponga en una situación fea, como un noviazgo falso, ese tipo de cosas. Hay mucha manipulación. Hay un contrato, sí, hay un contrato. Entonces está más que claro que lo quieren hacer cumplir como dé lugar, sí, también, es verdad. Pero, a ver, no tiene ganas de hacerlo. Es probable que no lo haga y es probable, esto es lo que sale al día de hoy. Más adelante se volverá a preguntar y se verá. Lo mismo me pasa con el tema de Los Ángeles. Es como que sí quiere ir, pero el tema es que quiere evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, puede ser que no vaya todos los días también, por eso no digo que no me sale la tirada limpia, ahora lo vemos con las otras cartas, cualquier cosa. Acá es qué pasó con esta periodista Altuna, algo así se llama. Bueno, ¿qué pasó con ella? Ella para mí entender, se mandó de cabeza con información a lo loco y se la pegó. O sea, por ahí no chequeó la información correctamente. También puede ser que le hayan mentido en algunas cosas, pero no chequeó la información. Ella, lo que pasa que yo creo que, yo no la conozco, creo que es una persona que se movía con gente muy influyente, creería yo. Pero esa gente influyente es como que pudo haber sido traicionada, sí, pero ella también tuvo un acto de rebeldía que no gustó y que fue publicar, no en la tele, en las redes sociales, o sea, dar a conocer al mundo información que por ahí no estaba muy chequeada o por ahí información falsa. ¿Y acá qué pasó? Bueno, parece ser que la despidieron. Ella se confió también mucho en la gente que la respaldaba, pero la gente que le respaldaba le dieron los viáticos, la echaron. A ver si tengo más preguntas. Sí, están por acá. A ver, un segundo, A ver. Vamos a ver con estas cartas si Jan va a viajar al Festival de Italia. Vamos a ponerlo a él. A mí lo que me da a pensar es que quiere evitar una situación fea.
vez, bueno, acá está el trabajo, la mujer. Yo creería que parecería como que sí, pero quiere evitar, sí, obviamente, cosas que se hablen. Está tratando de evitar a esta persona. Pero bueno. Creo que tiene como, o sea, tiene muchas ganas de ir, ¿eh? Muchas ganas de ir. Que le abriría puertas, sí, totalmente, le abriría puertas. Ahora vamos a preguntar con el tarot. ¿Con qué pregunto? Con estas, a ver. A ver, ¿cómo eran? Me olvido las preguntas, las tengo acá. Ah. ¿Cómo se sintió? Era la pregunta esa, ¿no? ¿Cómo se sintió con los mensajes? Bueno, ya la primera carta es triste. Bloqueados por cosas externas, palabras duras. Y eso que él hizo donación, él quiere escapar de todo eso. La verdad que a veces son conflictos que le generan internos y también externos. Y bueno, todo lo que sea internet ya es como que lo tiene un poquito cansado también. Y igualmente lo que me responde son las primeras 5 cartas. O sea, mal, se sintió triste, bloqueado, mal, todas esas palabras duras. Optó en realidad por irse. La otra pregunta era si... Perdón, ¿me cerrás la puerta, por favor? Gracias. Yo tenía que cortar el video. Era si alguien del entorno de Demet tuvo que ver con que él no estuviera. O sea, ya sea Ogusan o algún pariente o algún político amigo de él. ¿Qué sale? Bueno, acá está, clarito como el agua. Sí. Acá hubo gente, obviamente acá esto me está representando el poder. Acá hay cosas que no están muy claras. Y acá no está más claro, hay que echarle agua. Sí, hay gente obviamente del entorno de Ogusan, hay gente con poder político que no quería que él estuviera. A ver, hay otra pregunta. Ah, la mamá. La mamá de él, que no me acuerdo cómo se... Uy, bueno, era.
¿Dónde está eso? Sí, sí, recibió mensajes criticándola en internet. A ver. Criticándola. La rueda, el loco, y sí. Sí, claro que sí. Claro, criticando a su hijo. Totalmente. Los recibió, sí. Lo mejor que puede hacer es quedarse callada. Sí que los recibió. Y en forma creo que los recibió. Si ella está bien, a ver, vamos a preguntar. Sí, mal no está, está bien. Está, digamos, un poco tranquila con ahora. No sé si es que está de viaje, puede ser que esté de viaje, pero como tranquila en las redes por un tiempo. A ver, la otra pregunta es si Demet ama a Usan. Yo ya creo que la hice 400 veces esto y ya salió que ellos se llevan no mal, re mal. No lo ama ya, no es que está por orgullo, está por un contrato. O sea, que ya se debe estar por acabar. Solamente que por ahí, cuando se acabe, no lo van a decir enseguida. Pero realmente, con la cara que ella tiene, ¿alguien puede pensar que está enamorada? Más allá de lo que salga en las cartas, que salió la vez pasada, la vez anterior, un montón de veces. A ver, ¿te me cuesta? No aguanta más. Esto ya, o sea, por más que él la quiera retener, ella se quiere ir. Esto ya está por irse. Más vale que no lo ama. Está más que claro que no lo ama. Ella se quiere ir a la miércoles de ahí. Esto es claro. No hay amor ahí. Acá hay un divorcio inminente, divorcio o finalización de contrato, como lo querramos llamar. No está enamorada de Usan. Si se termina Candem porque ya no van a estar juntos. También se podría terminar por otros motivos, porque no publiquen más en internet sería lo mejor que les puede pasar por ahí. Que se va a terminar. ¿Por qué? No veo que esto se termine. Yo creo que hay que esperar el tiempo que hay que esperar. De hecho, acá están ellos dos. Acá está el colgado y hay cosas que por ahora, por ahí no pueden estar juntos como quisieran. ¿Por qué? Porque hay un tiempo, no se puede mandar a lo loco, hay que tener prudencia. Pero acá sale el sol, hay que tener prudencia.
yo no creo que esto se termine. A ver. Ya después igualmente para el lunes vamos a hacer la tirada semanal. Que bueno, como les digo, no tiene que pasar en esa semana, porque muchas veces las cosas no pasan en una semana, sobre todo hay cosas que por ahí llevan más su tiempo. Uno, dos, tres, y acá ya me dio la respuesta. Yo pregunté, si Jan se va por ahora, obviamente estamos hablando por ahora, se va a enamorar de otra persona que no sea de mí. No, por ahora no. Pero obviamente todo esto, yo es como digo siempre, las decisiones son de ellos tienen que madurarlo, ellos tienen que accionar para estar juntos. Es lo que ellos puedan hacer, o sea, a veces es el libre albedrío, ¿no? Sí, pero a veces no es lo que quieren, también a veces es lo que se puede hacer. Por miles de razones, porque no estás preparado, porque hay obstáculos en el camino, porque hay que esperar, hay muchas razones. La otra pregunta era, a ver, ¿qué posibilidad de que estén juntos? Sí, yo se los dije, sí. Pero vuelvo a repetir, hay que esperar, hay que accionar, hay que hacer cosas. Quería preguntar eso después. Primero voy a preguntar una cosa y después. ¿Por qué ellos despiertan tantas pasiones y tanto odio? Hay un montón de motivos acá. Primero, hay mucha envidia. Punto número 1. Perdón, voy a cerrar la ventana. Discúlpenme, pero si no es más ruido que otra cosa. Primero, hay mucha envidia. Segundo, hay grupitos, se pelean unos con otros. Hay muchos intereses creados alrededor de ellos, sobre todo en las redes, que hacen que esto se potencie. Porque cada uno saca su tajada. Y la gente lo mismo. Hay grupos que la quieren a ella, hay grupos que lo quieren a él, hay grupos que los quieren ver juntos. ¿Por qué? Algunas porque les gusta el tipo, están enloquecidas y enamoradas y no quieren que esté con nadie más, muchísimo menos con Demet, o sea, porque hay un montón de gente que está enloquecida con él. Hay otros prácticamente que la crucifican a ella porque se casó con el marido. O para ellos hacen todas las cosas mal. Hay otros que les encanta a ella, la dulzura que tiene, cómo es, lo buena actriz que es. Pero por sobre todas las cosas es porque irradian mucha luz ellos dos, juntos. Ya por separado irradian luz, irradian amor también, mucho amor. Hay mucha gente que se ve reflejada, que quisiera tener una historia de amor
como vieron, yo no la vi, El pájaro soñador, pero me han contado que parece ser que es una historia muy linda, que les gustaría tener una historia de amor como ellos, por lo menos o en la novela o fuera de la novela. Hay mucha gente que se ve reflejada en ellos, que ve su historia de amor o que le gustaría tener su historia de amor. Así. Hay gente que ve reflejada cosas que puedan haber vivido ellos o que les gustaría vivir también. Y hay gente que al ver todo ese amor también les despierta envidia, celos y no quieren que estén juntos. Pero por sobre todas las cosas porque ellos dos brillan, tienen luz propia. Y la luz siempre molesta a la oscuridad. Aunque todos tenemos luz y todos tenemos sombras y todos tenemos que aceptar esas dos partes. Pero evidentemente molesta mucho la luz. A ver, la otra pregunta era ¿por qué no se habló de la donación de Jan? No sé dónde habrá sido en la gala, digo yo. Porque después en las redes creo que eso salió. ¿Qué más se habló? A ver. Pues, buah. Acá no hay mucho para explicar. Acá no iban a hablar de Jan. Ni de casualidad iban a hablar de Jan. Acá iban a hablar de los políticos o de gente X que donó plata, gente importante. Acá hay cosas que obviamente están ocultas. Hay muchas cosas que uno no sabe de toda esta gala, que fue evidentemente muy bien orquestada, y hay cosas que obviamente se van a... Yo creo que hay donaciones que van a quedar para ir al bolsillo de políticos, que va a quedar a mitad de camino. Acá no se interesaba hablar de Jan, acá se interesaba hablar que queden bien fulano o mengano. Yo no sé cuáles actores estuvieron, si es que tuvieron mucho protagonismo o no, pero no era para los actores tampoco que estaban ayudando, sino era para que quedaran bien ciertos políticos o cierta X gente que está metida en medios o en cuestiones políticas. Parte de las donaciones van a ir a los bolsillos de los políticos y van a quedar en el camino, sí, también. Nadie estaba interesado en hablar de las donaciones de Jan. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Por qué esto pasa acá y en todo el mundo, lamentablemente? A ver. A ver si me contestan así acá. Bueno, Demet tenía ilusiones por ahí que con el tema de esta gala, ilusiones pero también conflictos internos, cosas, o sea, todos cinco, acá muchos conflictos, demasiado conflicto. No por ahí, no era lo que ella se esperaba, esta gala, no era para nada lo que ella se esperaba. Pero bueno, la hizo porque pensaba que ayudaba. Igualmente tiene sus dudas de dónde va a ir ese dinero, o sea, también se sintió un poco traicionada en esa... Y no vamos a hablar de su marido ni de nada, porque esto ya además. Yo creo que se sintió traicionada por ahí con el tema de las donaciones. Acá es Luna. As de pentáculos, 7 de espadas. Acá hay cosas que no estuvieron claras y ella lo sabe. Entonces, obviamente no lo puede decir, pero acá hay cosas que no son verdad y a ella es como que se le vino el mundo encima.
acá hay mucha mano metida de gente poderosa que todo esto no va a llegar toda la cantidad que tiene que llegar a donde debe llegar. Y ella se dio cuenta. Y por eso salió con esa cara desencajada. Mucho conflicto interno le generó esto. Bueno, creo que respondí todas las preguntas que había para no meterlas por ahí en el del lunes, que hablamos un poco de la semana. Que bueno, es una semana engañosa, puede ser un poquito más de una semana, un poco más. El tarot no tiene tiempos, las cosas van a pasar cuando tengan que pasar, ni antes ni después. Pero algunas cosas a veces encajan y otras no encajan. Esto es así, para que lo entiendan y no estén esperando que todo pase como una sopa instantánea en el momento. No, esto no funciona así en la vida nuestra, en la vida de ellos tampoco, porque son seres humanos, no son ni príncipes ni princesas, y si fueran así también serían seres humanos. Pero no idealicen, o sea, ellos tienen los mismos problemas que tenemos todos nosotros, porque son humanos, igual que todos nosotros. Así que besos y nos vemos el lunes.